Hola, les habla Pancho Pantalla y hoy tendremos una entrega familiar, pero no de una familia normal, común y corriente. Hoy nos vamos con una familia que en su momento despertó la curiosidad y la crítica en nuestra gran televisión venezolana, porque era una de esas familias que ahora se llaman disfuncionales y para aquella época no se había visto nada parecido en la televisión venezolana. Por eso hoy en Pancho Pantalla, Casado con Hijos. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Casado con Hijos fue una serie norteamericana exhibida por Venevisión a comienzo de la década de los 90 y que fue colocada como premier, ya que en los Estados Unidos en esa primera etapa también había sido muy exitosa. Recuerdo que para aquella época, 1992, 93, si mal no recuerdo, el gerente de programación del canal de La Colina, para aquel entonces el señor Ramón Solórzano, tuvo a bien confiarnos los 2 primeros capítulos de esta serie llamado Casados con Hijos, Married with Children en inglés, para que observáramos la serie antes de ser colocada al aire y le diéramos nuestra opinión al respecto. Y fue así, tuvimos la oportunidad de ver la serie antes de ser colocada al aire. La opinión que le dimos al señor Solórzano fue determinante y categórica. Era una gran serie humorística, pero tenía un detalle. La familia no era como la que estábamos usualmente acostumbrados a ver. Acá en Venezuela, las series familiares, por lo menos las usuales, eran parecidas o siempre fueron manejadas muy parecidas a Casos y Cosas de Casa, a la familia González, a Ellos Dos y Alguien Más. Recientemente en esa época lo que había sido Crecer con Papá, la experiencia de Guillermito González en el Canal 8 como productor independiente. En fin, ese era el prototipo de la serie familiar que se manejaba en la pantalla de nuestra gran televisión venezolana. Colocar Casado con Hijos era una aventura de programación. Sin embargo, la serie, humorísticamente hablando, era muy buena y valía la pena probar. Fue así como Venevisión colocó al aire Casado con Hijos, una serie en la cual el esposo Al Bundy, la esposa Peg Bundy y los hijos, una chiquilla que en esa época o cuando comenzó la serie tenía unos 11 o 12 años y un chico que tenía unos 7 u 8 años, fueron creciendo a medida que creció la serie a lo largo de los largos 10 años que duró Casado con Hijos al aire en los Estados Unidos, porque en Venezuela Venevisión solo transmitió la primera temporada. ¿Y por qué se transmitió solamente la primera temporada? Precisamente por ese detalle de que la familia que se presentaba allí era una familia a todas luces disfuncional. Era una familia que en términos de presentación, el padre estaba por su lado, la madre estaba por su lado y los hijos también estaban por su lado. No era la familia típica, era una familia casi, por decirlo de alguna manera, como los Simpson, que ya en alguna entrega de Pancho Pantalla comentábamos que fue censurada y prohibida para la televisión abierta acá en nuestro país. Aunque Casado con Hijos no corrió con la misma suerte, es decir, no fue prohibida, la serie no tuvo el éxito que tuvo en los Estados Unidos. Pero esta serie marcó un hito muy importante en la televisión venezolana, que fue el hecho de comenzar a ver a la familia como luego, a través de los años, hemos conocido a muchísimas familias en nuestro país y en el mundo. Es decir, esa familia en la cual papá y mamá y los hijitos no eran como en la etapa de los años 50 o en los años 60, típicas series como El Show de Lucy, como Hechizada, en donde, todo era color de rosa, la mamá dedicada al hogar
el papá dedicado a su trabajo y los hijos dedicados al estudio y a la escuela. Casado con Hijos era completamente distinta y esto fue lo que marcó la diferencia de esta serie en nuestra gran televisión venezolana. Uno de los detalles más importantes de Casado con Hijos es que el tema musical fue escogido de una de las grandes canciones de Frank Sinatra. Sí, señor, la voz, el célebre Frank Sinatra era quien cantaba o quien le daba vida a el tema musical de Casado con Hijos. Una serie que duró muchísimo en los Estados Unidos, fue sumamente exitosa, pero que en Venezuela solo se transmitió en televisión abierta por el primer año. Luego, Casado con Hijos fue vista acá en Venezuela en su totalidad, es decir, en todos sus capítulos en canales de cable. Las personas que pudieron verla pudieron disfrutar de la evolución de esta familia y su disfuncionalidad en todas estas 10 temporadas. Pero acá en Venezuela solamente pudimos ver a esta familia disfuncional en Venevisión el primer año. Y hay que hacer la acotación: el primer año de Casado con Hijos no era ni la sombra de lo que fueron los últimos 3 o 4 años, en donde se incrementó y se acrecentó la disfuncionalidad familiar en esta serie de televisión. Casado con Hijos, en resumen, era la experiencia o la primera experiencia de una familia disfuncional en nuestra gran televisión venezolana. Porque Casado con Hijos fue Lo que yo vi en TV.